amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque es hermoso alabar tu nombre juntos, los hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu amor, tu perdón. Señor, nosotros no merecíamos tal cosa. Drogadictos, borrachos, delincuentes, adúlteros, enfermos emocionales, golpeadores, golpeadoras. No merecíamos tu sangre derramada en la cruz. Y sin embargo, Señor, tú, en lugar de darnos lo que merecíamos, tú escogiste bendecirnos. Tú escogiste darnos vida eterna. Limpiaste nuestras lágrimas, nos abrazaste. Señor, gracias, porque desde que tú nos has tomado realmente hemos empezado a vivir. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu santo nombre por siempre y para siempre. ¿Cómo no postrarnos delante de ti, Señor? Si tú eres el Dios único, el Dios verdadero, el Dios invisible, fuerte, poderoso, eterno, supremo. ¿Cómo no amarte, Señor? Bendito seas. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué hermosa alabanza. Qué hermosa alabanza. Gracias. Gracias, bendito seas, Señor, porque pues nos has permitido. Nos has permitido. Mis hermanos, pues tenemos personas nuevas el día de hoy. ¿No tenemos personas nuevas? Ok. Mis hermanos, pues bueno, terminamos Primera de Timoteo. Vamos a comenzar Segunda de Timoteo. Y este mensaje se llama Descuidando el don de Dios. Así se llama. Descuidando el don de Dios. Vamos a empezar segunda carta a Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 1. Y ¿sabes una cosa, mi hermano? Pues Primera de Timoteo, Pablo la escribió poco después de su primer encarcelamiento en Roma. Pero Pablo es arrestado nuevamente como parte de la persecución de cristianos de Nerón en el año 64. Y ¿sabes una cosa? Que Pablo es abandonado por casi todos los que están con él. Por el temor, pues, a la persecución y a morir, obviamente. Y ¿sabes una cosa? Que el apóstol Pablo sabía que iba a ser ejecutado. De hecho, le cortaron la cabeza. Y esta carta es Segunda de Timoteo. Es la última de sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Porque poco tiempo después, en el año 67, pues lo ejecutan. Entonces, quiero que tomes esto en cuenta, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque Pablo le escribe a Timoteo
y le hace muchos encargos importantes. Muchos encargos importantes. Y mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Va a ser de mucha bendición, mi hermano. Así es que pues no faltes, no te las pierdas. Si las puedes repetir en el Face, sería excelente, mi hermano. Mira, dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí termina el saludo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores o desde mis antepasados con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Estas lágrimas, mi hermano, fueron, ¿sí te acuerdas que cuando empezamos primera de Timoteo, pues iba a una ciudad diferente Pablo y le dice a Timoteo, quédate en Éfeso? Entonces se despiden y bueno, aquí nos dice que Timoteo pues lloró. Versículo 5, ahí nos vamos a estacionar un poco. Y mira lo que le dice a Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate bien, mi hermano, quiero que pongas especial cuidado. Dice que él se acuerda que Timoteo tiene una fe genuina, una fe que no es hipócrita. Eso quiere decir literalmente en el griego, no fingida, no hipócrita, que hay en Timoteo, y le dice, esa misma fe genuina, pues habitó primero en su abuela Loida, después en su madre Eunice, y miren lo que le dice al final. Y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo se llama el mensaje? Descuidando el don de Dios. Y quiero que pongas atención en esta palabra que la Reina Valera al final dice, estoy seguro. Fíjate bien, esa palabra seguro es griego peito. Esta palabra es peito y la Reina Valera lo traduce como estar persuadido o convencido, pero también lo traduce como confiar o como obedecer. Mis hermanos, ya hemos hablado, el hebreo y el griego son los únicos idiomas del mundo que una sola palabra puede significar 7, 8, 10 o más cosas diferentes. Son los únicos idiomas. No es como el español, que una palabra define algo y para definir otra cosa ocupamos otra palabra. En el griego ni en el hebreo es así. Entonces fíjate bien, te comento esto, mi hermano, porque esta palabra que la Reina Valera traduce como seguro, usa la palabra peito. Pero esta misma palabra peito, también la Reina Valera en diferentes escrituras las traduce como confiar. Y confiar, ya lo hemos visto en el griego, es pistuo. Es parecido. Pistuo o peito, si tú escuchas, es parecida. Pero peito también se traduce como obedecer. Ya hemos estudiado mucho esa palabra griego tereo, obedecer. Entonces, fíjate bien. Esa palabra peito es una palabra
que no se puede traducir al español. ¿Te acuerdas que hace poquito hablamos de la palabra mansedumbre? Que la Reina Valera pues generalmente traduce como humildad, pero realmente mansedumbre describe 3 o 4 tipos de actitudes diferentes. Mansedumbre. Pues este es el caso, mi hermano. Peito. Entonces, fíjate bien. Peito, que la Reina Valera traduce como estoy seguro, o pisto, que significa confiar o creer, tienen una estrecha relación etimológica. La diferencia, ¿cuál es? La diferencia de significados, que peito, o sea, esta palabra que la Reina Valera traduce como seguro, peito implica la obediencia de pistuo, o sea, de creer. Ahora fíjate bien, tal vez ahorita digas tú, ya me hizo bolas. Ok, no te preocupes, mi hermano, yo también me hice bolas cuando lo vi. Vamos a ver, esto te va a dejar más claro. Vamos a Hebreos 3:16, por favor. Mira, con esto te va a quedar más claro. Esto es lo contrario a lo que estamos hablando. Yo te estoy diciendo que peito es precisamente la obediencia que se da por creer. Fíjate bien, eso es peito, la obediencia que se da o que se produce por haber creído. Aquí vas a ver tú exactamente el caso contrario y te va a quedar más claro, mi hermano. Mira, Hebreos 3:16, mira lo que dice. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Están hablando del pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? O sea, le provocaron a Dios. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Bueno, tan es así que estuvo disgustado con ellos 40 años que todos murieron en el desierto. ¿Te acuerdas? Que solamente algunas personas pasaron el río Jordán y obviamente pasaron los hijos, las generaciones siguientes. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Me pones por favor 18 y 19 juntos? Esto yo te lo leí, mi hermano, para que tú entiendas de lo que estamos hablando. Pero mira, aquí está lo contrario a peito. Para que tú tengas presente, mi hermano, yo te tengo que desmenuzar la Biblia para que tú comprendas lo que te quiere decir el Espíritu Santo de Dios y obviamente en consecuencia, pues tú obedezcas. No a mí, a la palabra. ¿Verdad que sí? Ok. Y mira lo que dice ahí. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Está hablando del mismo pueblo de Israel, de esas mismas personas que murieron. Sino a aquellos que desobedecieron. Y mira lo que dice después. Y vemos que no pudieron entrar, está hablando de la tierra prometida, a causa de, ¿qué dice ahí? De incredulidad. Fíjate bien. Aquí dice la Escritura que ellos no pudieron pasar a la tierra prometida. En primera, porque desobedecieron. Ahora, ¿por qué desobedecieron? Porque no creyeron. Fíjate bien, mi hermano. Fíjate bien, eso es exactamente lo contrario. Bueno, pues peito es obedezco porque le creo. ¿Ya entendiste más o menos cómo es peito? Ok. Entonces fíjate bien, mi hermano.
la desobediencia de Israel, aquí tú lo estás viendo, pues era evidencia de qué, pues de que no habían creído, de que no habían creído. Entonces, fíjate bien, Pablo decía, ¿podemos regresar ahí donde estábamos? Segunda de Timoteo, me parece que es el 1:6, parece. ¿Dónde estábamos? Ahí donde estábamos. Ahí está, mira. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? La fe genuina habitó primero en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti, Timoteo, también. Ahora, ¿por qué decía Pablo que estaba seguro que esa misma fe genuina habitaba en Timoteo? ¿Sabes por qué? Porque Pablo observaba que Timoteo obedecía a Dios. O sea, pues porque le había creído. ¿Ya entendiste lo que significa peito? ¿A poco se puede traducir en el español? Difícilmente. ¿Verdad que sí? Ahora bien, fíjate bien. La fe de las personas, la fe pues está en el corazón. Y muchas veces pues no lo podemos ver nosotros. A veces pues es invisible a nuestros ojos. Lo que sí podemos ver es si la persona o si las personas obedecen a Dios o no. Y fíjate bien, eso es lo que nos da pauta a nosotros los hijos de Dios para reconocer a los hijos de Dios, a los sellados por el mismo Espíritu. Yo ya te he dicho, mi hermano, que en las iglesias, en todas las iglesias, hay hijos de Dios y hay quienes no son hijos de Dios. Y solo por comentarte algo, hace años en Acapulco yo conozco el testimonio de un pastor. Él era sacerdote satánico y él pues iba por parte de Satanás a las iglesias y su función era meter frío a las iglesias, dividir a las iglesias. Su función era lastimar a las iglesias. Era, pues entre otras cosas, ¿verdad? Y él comentaba esto. Él decía que él podía, pues, imitar a los cristianos en todo. Se ponía su camisita, su pantaloncito, su Biblia bajo el brazo. Si oía que alguien hablaba lenguas, él también hablaba lenguas. O sea, él podía imitarlos en todo. También lloraba en la alabanza, también. Pero ¿sabes qué? Había una cosa que él, como servidor de Satanás, no podía hacer. ¿Sabes cuál era? Hacerle bien a las personas. Hacer buenas obras. Él no podía hacer eso. Él podía hacerlo todo, menos una obra buena por alguien. ¿Por qué? Porque no estaba en su naturaleza. No estaba en su naturaleza. Entonces, fíjate bien, por eso, mi hermano, por eso aquí le dice Pablo a Timoteo, yo estoy seguro que tienes una fe genuina. ¿Por qué? Porque obedeces a Dios. O sea, no solamente dices que crees, sino que lo obedeces. El hijo de Satanás, mi hermano, no puede obedecer a Dios. No puede obedecer a Dios. Lo mismo que Satanás. Dice Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Claro que creen, claro, pues si Jesucristo fue el que los fabricó, el que los creó, ¿lo conocen? Claro que lo conocen. Si te das una vuelta por todos los evangelios, ¿cómo le decían cuando Jesús llegaba?
tú eres el hijo de David, tú eres el hijo de Dios. ¿Acaso viniste para atormentarme antes de tiempo? Entonces, de que lo conocen, mi hermano. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo de Dios y el hijo de Satanás? Que el hijo de Dios no nomás oye de Dios, sino que vive bajo su gobierno. Hay obediencia. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Estas evidencias son dos que está hablando aquí el apóstol Pablo. Es el hijo de Dios, o en este caso Timoteo, cree, y no nomás cree, sino que obedece. ¿Verdad que sí? Podemos ir a Juan 10:24. Los que no son hijos de Dios, mi hermano, simplemente no pueden creer y por consecuencia no pueden obedecer. ¿Por qué? Porque no creen. Ahora sí ya entendiste qué es peito. Obedecer porque creo. Eso es peito. Espero que te haya quedado un poquito más claro. Mira, esta es una conversación que Jesús tiene con los judíos. Y mira lo que está sucediendo. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y miren lo que les dice Jesús. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mira versículo 26. Pero ustedes, mira, no creéis. Y aquí está esta palabra muy dura, mi hermano. ¿Por qué no creían en Él? Porque no sois de sus ovejas. Fíjate bien, mi hermano. Muchas veces o cuántas veces decimos: no, es que la Biblia no se entiende. No, mi hermano. Muchas veces sí lo entendemos, pero nosotros no lo aceptamos. Fíjate bien. Entonces, si te das cuenta por qué Pablo decía, vamos a regresar ahí donde estábamos, segunda de Timoteo 1. Entonces, por eso Pablo le dice: la fe genuina primero habitó en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice. ¿Verdad que ya te queda claro? Y estoy seguro. ¿Por qué? Porque se ve que has creído, se ve que obedeces, que tienes una fe genuina, también tú, Timoteo. ¿Y sabes una cosa? Pues bueno, no es raro, podemos ir a 1 de Corintios 4:17, porque en 1 de Timoteo 1 versículo 2, ¿te acuerdas que le dice a Timoteo? Ya lo vimos, la primera carta, verdadero hijo en la fe. ¿Sí te acuerdas? Verdadero hijo en la fe. Mira lo que dice 1 de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Es el mismo Timoteo, que es mi hijo amado. Y mira lo que dice ahí: y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 de Corintios 16:10. Entonces mira, estamos hablando de quién era Timoteo. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se llama el mensaje? Descuidando el don de Dios. Mira lo que dice aquí en el 16:10. Lo que le recomienda a la iglesia de Corinto. Y si llega a Timoteo, mirad, esa palabra mirad es: tengan cuidado que esté con ustedes con tranquilidad. Y mira estas palabras finales: porque él, es decir, Timoteo, mira, hace la obra del Señor. ¿Cómo hacía la obra del Señor? Así como el apóstol Pablo.
Fíjate quién era Timoteo, mi hermano. ¿Qué te parece todo lo que Pablo dice? Y hay muchas escrituras, Filipenses 1:1. Hay muchas escrituras que te dan una idea de quién era o cómo trabajaba o qué tan comprometido estaba Timoteo con Dios. Mira, Pablo y Timoteo, ¿qué dice? Siervos, doulos, esclavos de Jesucristo. Fíjate bien. Si te fijas cómo Pablo y Timoteo, aquí Pablo lo pone como igual totalmente. Si te fijas, Primera de Tesalonicenses 3:2, y no solamente eso, mi hermano, sino que Timoteo en varias ocasiones fue usado para enderezar las iglesias. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, Pablo dejó a Timoteo. ¿Dónde lo dejó para que enderezara la iglesia? ¿De dónde? Efeso. Fíjate bien. Ahora mira en Tesalónica, en Tesalonicenses. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y mira a qué iba Timoteo: para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y mira, fíjate bien, yo te estoy hablando de qué tipo de persona era Timoteo, para que tú tengas una idea y tengas claro quién era y qué hacía, a fin de que nadie, le dice a esa iglesia, o a esas iglesias más bien, nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esa palabra en el griego son aflicciones, angustias, persecuciones. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mis hermanos, ¿cuántas veces cuando las cosas están bien, estamos bien contentos? ¿Verdad que sí? Y oímos las alabanzas, sí, gloria a Dios, sí, aleluya. Y no, pues yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Pero llega cualquier cosita, Lolo. No sé por qué. No sé por qué. No sé si Dios está conmigo o no está conmigo. O ya se olvidó de mí. Y dices tú, ¿será acaso que Dios tiene control? Fíjate bien, mi hermano. Fíjate bien. Por eso es que tenemos que conocer a Dios. Hace poco pasaron a este cantante Jesús Adrián Romero. Y lo pasan en un video y dice, pues ya Dios nos abandonó. Ya Dios ya nos dejó sin su protección porque cada vez está muy mal todo. Cada que abrimos la Biblia, dice que todo va a empeorar. Yo no sé qué Dios le prediquen a él o qué evangelio está escuchando. Cada que abrimos la Biblia dice que las cosas vienen de mal en peor. Pero que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que nos da Dios, no es por las cosas que están pasando afuera, sino es por lo que Dios, Jesús, hizo en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos vida eterna. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se pone así? Mis hermanos, simple y sencillamente no conoce a Dios, al verdadero Dios de la Biblia. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Aquí dice, mandé a Timoteo para exhortarlos, para confirmarlos, a fin de que nadie se inquiete, nadie, por esas aflicciones, angustias o persecuciones. ¿Por qué? Porque para eso estamos puestos. ¿Qué leí primero? No te extrañe el fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
El Hijo de Dios va saliendo de una prueba y entra otra, mi hermano. A veces descansamos 15, 20 días y llega otra. Y nosotros podemos ver claramente cuando es Satanás en persecución tras de ustedes. Y por eso les decimos, hay que orar, mis hermanos. Por eso les decimos, no bajen la guardia, mis hermanos. Por eso les decimos, no bajen la guardia, porque mira, aquí está, mira. Nadie se inquiete por esas aflicciones, angustias, persecuciones, porque para eso estamos puestos. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como está aconteciendo, y sabéis. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Regresa por favor a 2 de Timoteo 1:5. Entonces, ¿cómo ves quién era Timoteo? Del mismo calibre que el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, mira. Aquí le dice, mira, todavía me acuerdo, Timoteo, de la fe no fingida o no hipócrita que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, Peito, porque has dicho que crees y siempre has obedecido. ¿Verdad que sí? Por eso dice, estoy seguro que tú también tienes esa misma fe. Siguiente versículo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Fíjate bien, mi hermano, no pierdas de vista esto porque aquí está el meollo del asunto. Esa palabra avives es anasopureo en el griego. Quiere decir volver a encender. Quiere decir mantener encendido. Quiere decir agitar hasta que encienda. ¿Sabes qué? Que Timoteo, con todo y lo que ya escuchaste, se le estaba apagando el fuego del don de Dios. Fíjate bien, mi hermano. En la primera carta, puedes ir rapidito, 1 de Timoteo 4:14, 1 de Timoteo 4:14. En la primera carta, mi hermano, mira lo que le dice al mismo Timoteo. No descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Regresa ahí donde estabas, por favor. 2 de Timoteo 1:6. Pero acá, mi hermano, acá, ¿qué fue lo que pasó? Que sí se descuidó. Fíjate bien, mi hermano. Y tú, o sea, yo lo que quiero que entiendas esta mañana. Yo lo que quiero que entiendas esta mañana es que si Timoteo descuidó ese don de Dios que había en él, pues mi hermano, pues imagínate cada uno de nosotros. Nomás para que te des una idea. Por eso aquí en el versículo 6 le dice, por lo cual te aconsejo que vuelvas a encender el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Sabes qué pasa? Acuérdate que ahorita está en plena persecución. Los están persiguiendo Nerón. Los están persiguiendo con perros en los cerros. Los están matando a filo de espada. Los agarran y los usan como antorchas humanas. Los ponen en un madero y les prenden fuego. ¿Sabes qué? Hay escritos de personas que no son cristianas, pues son escritores de ese tiempo y dicen que ya no había maderos donde quemar cristianos. Entonces fíjate bien, mi hermano. Así es que no vayas a decir, ay, ese Timoteo.
descuidó el don de Dios nomás porque estaba en el Face. No, mi hermano. No salía de las redes sociales. No, mi hermano. Yo creo andaba de novio. No, mi hermano. No. Hay cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, ¿cómo eso? La persecución de Nerón. O tal vez, si tú te acuerdas en la primera carta, Pablo dejó a Timoteo porque había pastores y líderes que estaban enseñando diferente doctrina. Y había varios. Entonces, fíjate bien, mi hermano. A veces la presión de las personas, por ejemplo, en este caso, pues la persecución puede ser, pero lo triste es que el don de Dios que estaba en Timoteo se estaba apagando. Por eso es que Pablo le dice, vuelve a encender, mantén encendido, agita hasta que encienda el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y sabes una cosa, mi hermano? Por eso dice Pedro, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes qué sucede, mi hermano? Que el cristiano de hoy no quiere leer. Dice, no, y es que yo no sé por qué a fuerzas quieren que lea. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque es importantísimo. Yo no sé si lo hayas notado o no, pero nada más no estás en la lectura y te intolera cualquier cosa. Nada más no estás en la lectura y cada cosa que sale de tu boca, de Dios guarde el hora. Nada más no estás en la lectura y empiezas a poner tus cumbias y empiezas a poner tu musiquita y ya te dan ganas de quebrar a alguien. Y ya luego cuando estás con la música, dices tú, una cerveza, 2 cervezas, al fin hace harto calor. Yo no creo que sea tan malo. Si en primera de Timoteo le dice Pablo a Timoteo, toma algo de alcohol para tus frecuentes dolores. A mí no me duele, pero ¿por qué tal que me duela? Mejor desde antes. Fíjate bien, mi hermano. Fíjate bien. Yo quiero que entiendas esto, porque si Pablo te escribiera una carta ahorita a ti en este momento, ¿qué te diría a ti? ¿Qué te diría a ti? Fíjate bien, mi hermano. ¿Cómo se llama el mensaje? Descuidando el don de Dios. Pablo, fíjate bien, mi hermano. Pablo era hijo de Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Así como Jeremías, que le dice, antes que nacieses, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Igual que Isaías. Jehová me formó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que cuando le agradó a Dios, lo escogió desde el vientre de su madre. Timoteo era de esos. De esos. Aquí, mi hermano, para la gloria de Dios, yo estoy seguro que muchos de ustedes han nacido de nuevo. Que muchos de ustedes han sido elegidos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Que son hijos de Dios. Se puede ver el crecimiento. Y gloria a Dios por ello. Pero si Timoteo se le estaba apagando el fuego de Dios, aquí la pregunta que tú te tienes que hacer
es y yo. Y yo. Porque no sea, mi hermano, que estés pensando en la pantalla, en el celular, en los zapatos, en la ropa. Siguiente versículo. Versículo 7, mira. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea que Timoteo, al descuidar el don de Dios, ¿qué estaba pasando? Estaba haciendo así. Estaba dando miedito. Fíjate bien, mi hermano. Mira. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese mismo espíritu de poder, ¿sabes para qué es? Para poder amar a las personas. Y ese mismo espíritu de poder es para dominarnos a nosotros mismos. Principalmente nuestro carácter. Principalmente la paciencia. Pero no quiero que pierdas de vista esto, mi hermano, porque ¿sabes lo que está pasando cuando descuidó ese don hermoso de Dios? Mira, entró miedo a su corazón. Siguiente versículo. Y no solamente entró miedo a su corazón. Mira, versículo 8. Por tanto, mira, no te avergüences. Ya le daba vergüenza. ¿Sí te fijas, mi hermano, lo que le ocurrió a Timoteo cuando descuidó su relación con Dios? Ahora, si eso le pasó a Timoteo, padre, pues nomás, ¿qué nos puede pasar a ti y a mí? Nomás imagínate. ¿Qué nos puede pasar a ti y a mí? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. Esa palabra en el griego, sufrimientos, penalidades. Sino participa de las aflicciones por el evangelio. Y mira lo importantísimo al final. Pero no es a las fuerzas de Timoteo. No. Sino según el poder de Dios. O sea, en pocas palabras le está diciendo a Timoteo, no te rajes. No te rajes. ¿Podemos ir rapidito a 1 de Pedro 2:20? Fíjate bien, mi hermano. Ya estudiamos 1 de Pedro. 1 de Pedro, ¿alguien se acuerda por qué se escribió 1 de Pedro? ¿Qué está sucediendo en ese momento? ¿Nadie se acuerda? Pues es la misma persecución de Nerón. Y el apóstol Pedro les escribe y les dice, pues a los que han sido rociados por la sangre de Jesús, escogidos para obedecer, no se preocupen por aquellas tribulaciones momentáneas. No se preocupen. Y es más, si se mueren, tienen una herencia que no se mancha, que no se marchita. Es más, ni siquiera pierde su brillo. Y esas pequeñas persecuciones les van a servir para, pues Dios las permite porque les está probando su fe. Y luego por ahí del 15-16 les dice, sean santos, porque pues Dios es santo. Y luego les dice, en plena persecución, les dice, griten que son cristianos, ustedes son hijos de Dios, que las mujercitas sigan alabando a Dios, pero no con peinados ostentosos, ni ropa cara, ni mucho menos. O sea, no les dice, córranle más fuerte, no se detengan. Escóndanse bien en las cuevas, porque, ay mamacita, no los vayan a agarrar. No, mi hermano. Fíjate bien lo que dice aquí 1 de Pedro 2:20. Entonces fíjate lo que le está diciendo a Timoteo, no te avergüences, participa de los sufrimientos, de las penalidades, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Esa palabra poder es dunamos, de ahí obtenemos dinamita.
¿Si has oído los cuetones de diciembre? Pues apenas acaba de pasar diciembre. ¿Qué tal se oyen los cohetes? Imagínate un taco de dinamita. Bueno, pues a ese mismo poder es al que se refiere la Escritura. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ese poder para amar y para tener dominio propio. Así es que participa de los sufrimientos y de las penalidades por el Evangelio. Mira lo que dice aquí Primera de Pedro. Pues, lo que les dice a los perseguidos, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? O sea, ¿qué gloria es si te portas mal y te abofetean? Eso es lo que dice. Y lo soportas. Mas si haciendo lo bueno, sufres y lo soportas. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, si haces lo malo, pues razón tienen en darte de cachetadas y lo tienes que soportar. Pero delante de Dios, el chiste es que hagas lo bueno y que aún así te den tus cachetadas y que de todos modos lo soportes. Y luego mira, siguiente versículo. Pues para esto fuiste llamado. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, mira, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, sino que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Regresa 2 de Timoteo 1:8, por favor. Entonces fíjate bien, Cristo murió en lugar de cada uno de nosotros, mi hermano. ¿Quién era el que merecía estar en la cruz? Cada uno de nosotros, por lo que hemos hecho. Unos hemos sido más malvados que otros, pero todos merecíamos una cruz. Jesús muere en nuestro lugar y entonces le habla al corazón de cada uno de nosotros. Y si tú decides seguirlo, no te quepa duda, mi hermano, Dios te limpia, te santifica y te purifica. Y evidentemente, si tú te tomas de Él, no te quepa duda, pronto lo vas a ver. Entonces mira lo que le dice a Timoteo. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? Descuidando el don de Dios. ¿Qué te parece lo que le estaba pasando a Timoteo? Terrible, terrible. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Te acuerdas que Pablo está preso? Sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Dice la NBI, quien nos salvó y llamó a una vida santa, dice la NBI. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si te fijas que la gracia dice que desde antes de los tiempos de los siglos. Fíjate bien, mi hermano, increíble. Siguiente versículo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto. No quiero que pierdas de vista, mi hermano, que Él está en prisión.
Él tiene claro que lo van a matar. Él tiene claro que ya no va a salir de prisión. Está pasando hambres, está pasando frío. Y yo no sé tú, pero aún estando en esa situación, le dice a Timoteo que no se raje. Le dice a Timoteo, o le da instrucciones, porque Pablo ya se va. Bueno, él no se va, lo van a mandar para allá. Fíjate bien, mi hermano, cuántas veces nosotros, a las primeras de cambio, mi hermano. Yo me acuerdo, hace algunos años, pues Dios me mandó una aflicción. Te lo tengo que decir, mi hermano, porque yo dije, ya llévame a mi casa, déjame ir. Déjame ir a mi casa. Olvídate de mí. Y le dije como media hora. Y me quedé hincado. Me quedé en silencio. Y me habla mi corazón y me dice, lee Jeremías. En ese momento dije, ¿qué Jeremías? ¿Qué Jeremías? Y estuve como 2 o 3 horas sacado de onda, porque yo dije, fíjate, yo dije, es que no es posible. Ya en la nochecita se me bajó el coraje. Ya me puse a leer Jeremías. Leí Jeremías y empiezo a llorar. A Jeremías predicaba y lo cacheteaban. Predicaba y le escupían. Sus amigos se ponían de acuerdo para matarlo. Fueron poco más de 40 años los que predicó. ¿Y cuánto crees que se les convirtieron? Casi ninguno. Como 2 o 3 que por ahí le hicieron algún favor. Esa noche yo lloré y le dije, Señor, perdóname. Yo con cualquier cosita, a mí por lo menos predico y nadie me pega. Yo me acuerdo que llegué al Estado de México esa noche, y al otro día hice un mensaje que se llama Cristianos de Papel. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, nosotros con cualquier cosita decimos, ay, yo ya ni voy? Además ese viejo es bien gritón. Yo ya no voy. Fíjate bien, mi hermano, lo que dice aquí. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Mira lo que dice ahí. Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y él se refiere exactamente a la venida de Jesús, o cuando tú estés delante de él. ¿Podemos ir a Juan 10:27, por favor? Fíjate bien, mi hermano, tú lo que te tienes que llevar esta tarde en tu corazón, si Timoteo, ¿quién era? Ya se estaba apagando el fuego de Dios en su corazón. Pues imagínate tú y yo. Ahora, quiero que pongas atención en esto, mi hermano. Timoteo ya sabía cuál era el propósito de Dios para su vida. Era enseñar y predicar. Quiero que pongas atención en mis palabras. Muchos de aquí
ya saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Ya lo saben. Pero si tú tienes de escuchar el evangelio 5 años, 8, 10, 12, 15 y no sabes cuál es el propósito para tu vida, cuidado, mi hermano, porque posiblemente estés siendo negligente. Es decir, bueno, te quiero hacer una pregunta. Quiero que veas tu cuerpecito hermoso. Si tú te así como que te mimas mucho, que no te dé pena, voltea, ve tu cuerpo. Ve tu cuerpo así como está, tú velo con confianza. Te quiero preguntar, ¿qué parte de tu cuerpo no te sirve? Que tú dijeras, ay, quisiera quitarme este pie, o quisiera quitarme este ojo, porque la verdad, pues lo tengo así como más chiquito que el otro, entonces no lo quiero quitar. O que tú dijeras, este brazo, no sé, el izquierdo como que me sirve poco. Dime qué parte de tu cuerpo te quieres quitar. Con confianza, ahorita estamos de oferta, ¿no? Ok. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué parte de ese cuerpo que tú dijeras, esto no me sirve? ¿Verdad que no? Ok. Pues te tengo noticias. Cuando tú doblaste la rodilla delante de Dios, Dios te pone como parte de un cuerpo. Como parte de un cuerpo. Y si tú crees que el propósito de Dios es que vengas y estés sentado aquí 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, mi hermano, estás en un error. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué parte de tu cuerpo no cumple su función? Si tú te pones a pensar, todas las partes de tu cuerpo están cumpliendo una función. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer, espiritualmente tú estás colocado en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu función? ¿Por qué? Porque si tú dices, todavía no sé en qué voy a ser usado, mi hermano, no sea que sea negligencia, porque hay un propósito para todos los hijos de Dios. En este caso, Timoteo, ya sabemos cuál era su propósito, cuál era el don de Dios, y aún así se estaba pagando. Ahora, si tú no sabes cuál es tu propósito, pues ¿qué te apagan? Lo que todavía no se enciende. Fíjate bien, mi hermano. La Biblia es, cada que tú llegues aquí, te tienes que ir reflexionando. Otras veces te tienes que ir preocupado. Otras veces te tienes que ir con la boca seca. Si tú vas a un lugar donde te predican y sales bien contento, mi hermano, ahí no estuvo Dios. Ahí nomás te dijeron 2, 3 cosas para después decirte, ¿y cuánto traes? No, mi hermano. La Biblia, cada que la abres, es para que te endereces. Es para que ya no camines de la misma manera. Mira lo que dice aquí Juan 10:27. Si te fijas lo que decía Pablo, lo que dijo Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Mis ovejas, mira, a diferencia de los otros que no creen, ¿te acuerdas? De los otros que no creen, y les dice Jesús, ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Mira,
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y mira lo que dice ahí: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces fíjate bien, mi hermano. Por eso este mensaje se llama Descuidando el don de Dios. Porque Timoteo, al igual que muchos de ustedes, ¿sabes qué dice por ejemplo en Efesios? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice que en Él asimismo tuvimos herencia. No dice que vamos a tener algún día herencia, no, dice que ya la tuvimos. O sea, es tan cierta que la Escritura dice que ya la recibimos. No hemos tomado posesión, pero ya la recibimos. Dice la Escritura en Efesios que fuimos sellados cuando creímos el Evangelio. ¿Sabes qué dice? Que ese sello es el adelanto, que ese sello es el enganche. ¿Y qué enganche? El drogadicto no se droga, el borracho ya no toma, la prostituta ya no se vende, el secuestrador ya no secuestra, el ladrón ya no roba, el adúltero ya no adultera. Ese es el enganche, mi hermano. Ahora, si tú me preguntas, ¿y es segura la herencia? Ay, mi hermano, como que cambió Dios a un corazón como el mío. Pues fíjate bien, mi hermano. Aquí estamos hablando de Timoteo, una persona con todas esas características. ¿Sabes qué dice en Efesios? Que aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y que juntamente con Él nos resucitó. Y no solamente eso, ¿sabes qué dice ahí mismo? Que ya nos vio sentados allá. O sea, no solamente antes de la fundación del mundo nos conocía, sino que ya nos vio sentados allá, aún sin haber muerto. Ya nos vio sentados allá. Entonces, mi hermano, mi hermana, esta mañana, esta tarde, tú, si Timoteo estaba descuidando el don de Dios, mi hermano, mi hermana, tú tienes que pensar en todos los años que tú tienes escuchando el Evangelio. Ahora, si tú dices, no, todavía no he descubierto cuál es la función, mi función dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué crees? ¿Sabes por qué no lo has descubierto? Porque no pasas el tiempo suficiente con Dios. En la medida que tú pases el tiempo suficiente, en esa medida tú vas a saber qué parte del cuerpo eres y obviamente cuál es tu función. Ahora, ¿hay un propósito para cada uno de ustedes? Sí. Así como en tu cuerpo cada parte cumple una función, así en el cuerpo espiritual. Por eso te digo, y si tú dices, madre mía, yo ni sabía, no pasas tiempo suficiente con Dios. Y si Timoteo estaba descuidando, bajando la guardia, pues entonces, ¿qué será de nosotros? Mis hermanos, por eso siempre se les anima ¿a qué? A descubrir por medio del conocimiento de Dios cuál es ese propósito para cada uno de ustedes. Pero no te quepa duda, mi hermano,
Tú como parte del cuerpo, sin cumplir una función, no es posible. Tú como parte del cuerpo, sin saber qué parte del cuerpo eres, no es posible. No es posible, mi hermano. Esta tarde tú te tienes que llevar todo eso en tu corazón. Te invito para que pases más tiempo con Dios. Mis hermanos, tenemos la cesta de las ofrendas. Si nos puedes apoyar, hazlo. Hay muchas necesidades en la iglesia. Pero, mis hermanos, lo más importante, ¿sabes qué es? Que pases tiempo con Dios. Si ya sabes cuál es el propósito para tu vida, gloria a Dios. Sigue trabajando y no bajes la guardia, así como Timoteo. Ahora, si no sabes cuál es el propósito, pues sigue pasando tiempo con Dios. Sigue pasando tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque si no cumples ninguna función en el cuerpo de Cristo, no sea que no seas del cuerpo de Cristo. Por eso tienes que estar pegado a Dios, mi hermano, mi hermana. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Mi Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú doblando el corazón de mis hermanos, haciéndolo sensible a tu voz, para que puedan entender. Dales un corazón entendido y obediente. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.